Hidalgo, que la coordinación de posgrado y el programa de la maestría en educación y la recuperación y análisis de la práctica docente les da la más cordial bienvenida. Esta ocasión vamos a iniciar el primer cuatrimestre de la MERRAP, que es un programa que junto con el programa de la MEPE, de la MIDE y del doctorado en intervención en investigación e innovación educativa conforman el posgrado de esta universidad. El día de hoy el programa de la MERRAP inicia actividades a través de una conferencia inaugural que estará a cargo de la maestra Marilena Huestario Mondragón, quien está aquí presente y a quien le damos la más bienvenida. Agradecemos, por supuesto, a el colegiado de la MERRAP, quienes están aquí presentes, a nuestras estudiantes y, por supuesto, a nuestras compañeras colegas, la maestra Marta Amador, que nos agrada mucho verle por acá, y por supuesto a nuestra directora, la doctora Marisol Vite Vargas, quien como siempre nos acompaña y es un verdadero apoyo para nosotras y nosotros. Y bueno, mi nombre es Edith Lima Báez, coordino esta ocasión la MERRAP y pues bueno, vamos a iniciar con esta conferencia que lleva por nombre, como ustedes lo verán, recorridos a Itaca. Y eso sería como el primer elemento de pensar, ¿no? Que implica un recorrido, si es un camino, si es qué, y la metáfora Itaca como este espacio vinculado a Odiseo, ¿no? Y justo como este recorrido para los aprendizajes de los caminos de la práctica. En ese sentido, le damos la más cordial bienvenida a la maestra María Elena Huestario y pues estamos atentos a lo que nos plantees y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Voy a quitar un momento de tapabocas. Al contrario, yo estoy profundamente agradecida por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Siempre estos espacios, yo digo que aprendemos todos, porque siempre hay un momento de intercambio que nos ayuda a ampliar la mirada. Y a mí me gusta mucho una referencia que hace una colega en el sentido de que siempre estas ubicaciones son circunstanciales. En algún otro momento me gustaría y seguramente podría estar del otro lado escuchándoles a ustedes, de manera que en realidad es que esta es una circunstancia solo del día de hoy, es una comunidad de aprendizaje. Adelante, por favor. Perdón, rápidamente leo su semblanza para ubicar quién es la maestra María Elena Huestario Mondragón. Ella es licenciada en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigación Educativa del DIE, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, es decir, el CINESTAD. Fue adjunta de investigación en la UPN, Unidad Ajusco. Más tarde colaboró como técnica en investigación en el Consejo Nacional de Fomento Educativo y CONAFE. Posteriormente fue miembro del equipo de seguimiento de la Dirección General de Normatividad y de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la DIGESPE, donde realizó acompañamiento a escuelas normales y entidades sobre los procesos de formación inicial de los maestros. Posteriormente fue subdirectora de vinculación en la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico de la AFSEDF en la Ciudad de México, donde diseñó y coordinó proyectos para educación secundaria, así como para la formación continua de directores y supervisores escolares. Ha sido autora y
inclusión, investigación educativa y del giro sonoro en educación. Actualmente es jefa del departamento en la Comisión Nacional de Mejora de la Educación, Mejora EDU, y estudiante del doctorado en Ciencias en la especialidad en Investigaciones Educativas en el SUNDESTAP, también del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría traer a cuenta justamente un poema de Konstantinos Kavafis, que justamente se llama Ítaca. Y dice: cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni a la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado, si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. Los lestrigones y cíclopes y el feroz Poseidón no podrán encontrarte si tú no los llevas ya dentro, en tu alma, si tu alma no los conjura ante ti. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos los días de verano, que te vean arribar con gozo, alegremente, a puertos que tú antes ignorabas. Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia y comprar unas bellas mercancías, madreperlas, coral, ébano y ámbar, y perfumes placenteros de 1000 clases. Acude a muchas ciudades de Egipto para aprender y aprender de quienes saben. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar ahí, he ahí tu destino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concebido ya un hermoso viaje. Sin ella jamás habrías partido. Mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si le encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Este texto de Konstantinos Kavafis es un poema que escribe haciendo alusión justamente a este recorrido que hace Homero después de la guerra de Troya. Homero era rey de Ítaca y tiene que permanecer lejos justo por el tema de la guerra y después para el regreso. Él tarda, después de que termina la guerra, 10 años en regresar. Y justamente lo que sucede es que en el camino pelea con los cíclopes, se encuentra con la furia de Poseidón, ¿no? De manera que un poco la parábola del poema tiene que ver con aprender del camino. Es decir, hay siempre esta idea de llegar allá, de alcanzar, de llegar a casa, de encontrarse de nuevo en el espacio deseado. Pero lo que hace un poco Konstantinos Kavafis es decir, y no solo es la llegada, también es el camino. Y del camino se aprende a veces más que de la propia estancia en el espacio. Y es un poco lo que me gustaría en esta analogía evocar el día de hoy en términos de qué significa eso de problematizar la práctica. ¿Qué significa y cuál es el punto de llegada de este ejercicio de problematización que nosotros nombramos en un proceso muy sistemático, armado, metodológicamente cuidado de investigación-acción? Por supuesto, en este primer momento del proceso que ustedes están iniciando, que tiene que ver con la maestría, Ítaca pareciera ser
la titulación. Es decir, llegar a construir ese documento con el cual, y por supuesto, es decir, echamos a andar el camino, iniciamos el recorrido porque deseamos alcanzar esa meta. Un poco la discusión que me gustaría abrir es, sí, pero hay mucho que recoger en el camino. Y seguramente van a aparecer los cíclopes. Y seguramente habrá que pelear y sobreponerse para poder alcanzar. Me gustaría entonces organizar esta charla. Me gustaría además que la planteáramos en ese tono, en el sentido de una charla, en dos grandes momentos. La primera de ellas es pensarnos como viajeros, en esto que significa de construir la práctica, pensarnos como viajeros. Y en un segundo momento, con cuestiones que tienen que ver con el proceso muy particular de la investigación-acción. Y señalando algunos elementos, un poco como lo hace Cavafis, de anunciar dónde está el riesgo, de decir dónde está como esta aparente amenaza, me gustaría poner énfasis en algunas cuestiones. La primera de ellas es que nos echamos a andar con pocas certezas. Iniciamos el proceso de investigación no sabiendo muy bien a dónde debemos de llegar. Uno camina, ¿no? Pero exactamente cuál sea el producto, el lugar en términos de construcción, de proceso, es todavía bastante incierto. Segundo, que hay que irse ataviado con el gusto por perderse. Y aunque suele ser un momento muy angustiante perderse en el camino, yo diría es absolutamente necesario, porque para encontrar el camino uno tiene que saberse en la nada, uno tiene que saberse tocando, palpando los escenarios alrededor y decir, ¿será por acá? ¿Es que he de ir por acá? ¿O por este otro espacio? ¿No? De manera que el perderse es parte de ese proceso de construcción. Advertir que existen riesgos latentes. Y los riesgos latentes los hay de diversa naturaleza, ¿no? Algunos son metodológicos, algunos tienen que ver con el contexto en que se realiza el proceso de investigación, son de diversa índole. Y por supuesto esta idea de la lucidez para dudar. Y la lucidez para dudar puede parecer una afirmación contradictoria, es un rasgo central para problematizar la práctica. Y eso significa que justamente hay que evitar dar todo por sentado. Y lo que yo tengo que ir es ir a decir, ¿y por qué? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cuándo? ¿En qué momento ocurre? Es decir, irse con todo el ánimo de hacerle preguntas a eso que está ahí y que Enrique Dussel lo denomina lo real. Esa construcción mía que es el afuera, ¿no? Y al que yo pretendo acercarme de manera distinta. Por supuesto, en todo ese proceso tiene que haber una entereza por hacer camino. El camino no está escrito. Y ahí hay una discusión muy interesante que después
después va a asomar en el tema del método, porque no hay método. Hay criterios metodológicos, orientaciones, el método no está hecho. Uno tiene que ir ahí probando con una, además, preocupación por el rigor, pero ensayando pasos. Porque cada práctica y cada problemática es inédita. Y en tanto inédito, extraordinariamente particular, digamos, aunque pueda tener rasgos sociales compartidos, supone que el investigador vaya reconstruyendo su proceder metodológico. Y por supuesto, advertir que en algún momento hay muchas citas a clasificar y que uno tiene que decir, priorizar, hacer un ejercicio de discriminación y decidir. Bien, por favor, siéntanse con la confianza de interrumpirme en el momento en el que lo consideren pertinente, porque el espacio es para charlar. Bien, ¿qué es esto de las pocas certezas? Bueno, colegas, nos encontramos en un momento de verdadera coyuntura de lo escolar. Como muchos otros ámbitos, digamos, de la vida social, pero particularmente de lo escolar, es un cambio de época. Y hay que advertirlo como tal, ¿no? Estamos viviendo procesos de transformación importante y en algunos casos, frente a las problemáticas, parece que tenemos mayor certeza sobre lo que no sabemos que sobre lo que sí sabemos. Quiero poner algunos ejemplos. ¿Aún existen escuelas con pandemia? Sí, por supuesto, aquí están. Hemos sido convocados en los marcos de una institución escolar. ¿Las infancias y las juventudes necesitan del espacio? Por supuesto que lo necesitan. Yo diría, como pocas veces sean. ¿Seguimos necesitando de la figura docente? Sí, por supuesto. Es indispensable. Y sin embargo, la escuela no es la misma. Y la escuela no es la misma porque sus formas han cambiado. ¿A qué me referiré con sus formas? ¿A qué me referiré con la forma escolar? ¿A qué les suena? Pues a lo mejor, bueno, en el caso particular, nosotros aunque regresamos ya de manera presencial, pues seguimos con la virtualidad. Entonces la escuela está ya en lo físico, digamos, pero pues también seguimos en lo virtual, apoyando pues diversas actividades. Sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa será esto de las formas escolares? ¿A qué le suena la forma escolar? La forma evidentemente no tiene que ver, digamos, con la presencia arquitectónica, sino ¿qué será esto de la forma escolar? Igual pues a lo mejor las medidas que seguimos, porque igual pues ha habido posturas que incorporamos la toma de la temperatura, el filtro, y pues ya los chicos igual están, ya mecánicamente están en eso, que antes no sé. Ok, sí. A lo mejor las metodologías utilizadas por los docentes, a lo mejor la organización del colectivo, a lo mejor las interacciones que se dan. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. También creo que tenemos que considerar la característica del alumno. Es un alumno distinto y las formas tienen que buscar una adaptación hacia las características también del alumno. Hace unos días escuchaba y decían, no puedo dar la misma clase que daba hace 2 años porque mi alumno recibe en un móvil 100 estimulaciones cerebrales en 10 segundos y yo hablo, hola chicos, buenos días. Y creo que la forma también nos la dan ellos, la pauta para una nueva forma. Muy bien, por supuesto. Y un poco esta idea de las formas
que ver con cuáles son esas prácticas, esos rasgos en los que yo veo una situación y digo, es un contexto escolar. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al trabajo con un contenido, con la mediación de un docente, con interacción entre estudiantes, ¿no? Entonces, esas son las formas típicamente escolares. Pero esas formas típicamente escolares están ahora profundamente transformadas. Es decir, la manera en que los estudiantes se vinculan con el contenido tiene mediaciones que antes no estaban. Y una de ellas justamente es el uso del aparato tecnológico, ¿no? Otra, por ejemplo, es la fragmentación del contenido escolar. Entonces, ahora San Google, ¿no? ¿Qué es? Y lo que aparece es una selección que el algoritmo arroja. Y no lo que nosotros, no sé si ustedes con toda franqueza, pero como de más para acá, tenía que ver con identificar el cuerpo de conocimientos. Entonces, si uno quería identificar traslación, uno tenía que mirar en el libro de geografía lo que antecedía y lo que le seguía y con lo que estaba conectado. Eso no está más. Aparece el tema traslación en el lado y ese es el contenido. Y la selección está mediada por un algoritmo. No es un alguien que hace la selección. De manera que esas nociones respecto del saber, sí, eso son otras nociones de saber. Alguien me decía, es que mi hijo parece enciclopedia de datos aislados. Y entonces puede decir quién fue la persona que ha visto el maratón más largo de set, ¿no? Y quién de datos aislados. Ahí hay una concepción de saber del contenido que es distinta de cuando nos chutamos el libro. Esa mediación no está. Y por supuesto, hay una materialidad de las formas escolares profundamente trastocada. La materialidad a la que algunos de nosotros estamos acostumbrados tiene que ver, yo soy de aquellos que tienen que imprimir el texto que ha de leer a profundidad. Y necesito tenerlo enfrente para rayarlo, menearlo, ¿no? Porque necesito objetivado para poder relacionarme con. Y tengo colegas, jóvenes colegas, que lo que usan es un lector de texto en el cual hacen acotaciones a diestra y siniestra y no imprimen. Esa materialidad tiene que ver con procesos de pensamiento, de apropiación, de interacción transformados. Por eso la pregunta es, ¿y sigue la escuela? Sí, profundamente transformada. Si estoy en un momento de coyuntura, que era un poco lo que planteábamos, lo que sucede es que encontramos situaciones, circunstancias de la práctica frente al que tenemos que hacernos un montón de preguntas. ¿Esto cómo? Frente a la noción de saber fragmentario, ¿cómo? ¿Cuál es el papel del docente? ¿Qué mediación tienen que hacer con la mediación del lenguaje? Y el que no tiene acceso ni siquiera al saber fragmentario, porque el tema es que como ahora pareciera que todo anda acá, el libro ya no está. ¿Y ahí cómo? ¿Sí me voy a entender? De
advirtiendo en la escuela son transformaciones complejas de eso que hemos nombrado típicamente escolar. De manera que hacer investigación supone perderse en estos vericuetos. A ver, regresé, les voy a ofrecer una disculpa porque las alusiones son de nivel básico. Acabo de regresar de un trabajo de campo en la escuela básica. Y voy a solamente a mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, como situaciones, son solamente síntomas. Lo quiero nombrar así, síntomas. Una maestra en la dirección, llorando, frente a la directora, con una mamá y una niña. La niña la acusó de que se la pasa viendo el celular mientras regresa. Y lo que sucedió es que reprendieron a la maestra enfrente de la mamá y de la niña. La niña tenía esta actitud. ¿Qué preguntas le hacemos? Lo que no puedo hacer es juzgar, ¿eh? ¡Ah, qué niña más malvada! Lo que no puedo hacer es juzgar. Tengo que tomar mi ímpetu por calificar y por juzgar. Lo que tengo que hacer es hacerle muchas preguntas. Otra fotografía. 2.524 actividades a realizar durante un ciclo escolar en el conjunto de libros de texto gratuitos de quinto de primaria. En la Mejor Edu nos hicimos a la tarea de contar actividad por actividad. Desafíos, lengua, ciencia, geografía, historia. El criterio para poder contabilizar fue todo aquello que supusiera un tiempo de trabajo o de resolución para el estudiante y un tiempo y un proceso de acompañamiento para el docente. Porque yo puedo tener una actividad que es una práctica de laboratorio, un experimento. Sí, pero el experimento significa que tienen que medir. Maestro, ¿mido así o mido así? Que tienen que comparar. ¿Cuánto te salió? Es decir, todo eso es tiempo de trabajo escolar. Y quienes hacen ejercicio docente, me gustaría que pensaran cuántas actividades puede hacer su grupo en un día. ¿Cuántas tendría que hacer para agotar 2.524 actividades que supone el conjunto de los libros de texto? Y lo que yo tengo que hacer ahí, otra vez, son un montón de preguntas. ¿Qué está entendiendo la SEP por contenido escolar? ¿Qué está entendiendo la SEP por aprendizajes fundamentales? ¿Qué criterios están detrás de la selección de un contenido y del diseño de una actividad? ¿Qué decisiones tendría que tomar yo para no mirarme en el caos de la siguiente afirmación?
es una cosa. Aprender los contenidos de historia es otra cosa. Son escenarios distintos. Y nuevamente lo que no puedo decir, bueno, sí puedo hacer, sí puedo pensar, sí. Antepóngale los adjetivos o posterior. Pero lo que no puedo evitar es hacer preguntas respecto al contenido, respecto de la idea de aprendizaje, respecto de lo social en la construcción del contenido. ¿Cuánto tiempo tarda una actividad que se realice en equipo, a diferencia de una actividad individual? Si yo hago una actividad en equipo, se triplica el tiempo. Maestra, ¿me puedo ir con ella? Por favor, organizados en equipos de 4. ¿Puede ser de 3? Y solo eso. Pero además necesito que se junte de 3, de 4. Porque no existe contenido que se construya en el grado. El contenido siempre es, cuando se busca como aprendizaje, dialogado. Hay que preguntarle a la secretaría en qué mundo está viviendo. Se necesitan 3 ciclos escolares para terminar los libros de quinto de primaria. Otra radiografía. Mi directora me escribe a las 10 de la noche y espera que le conteste. Creo que tienen algo de idea. Me da la impresión. Y nuevamente el tema es, no voy a hacer preguntas, no voy a juzgar, voy a preguntarme. Hay una tesis muy interesante que una colega acaba de terminar sobre el WhatsApp como nuevos escenarios de gestión de lo escolar. Y cómo en el WhatsApp aparecen relaciones de jerarquía, porque te está escribiendo la directora del plantel. No te está escribiendo tu tía Lupita, ¿no? A la que le puedes, ay, ya no vi el celular. Donde aparecen también los vínculos, las formas de interacción entre docentes, ¿no? Y pareciera que son nuevos espacios de gestión de la vida escolar. Más allá de las fronteras espaciales de la escuela, ¿no? En la que mi directora o me mandaba a llamar, o me encontraba con ella, o me mandaba el oficio, ¿no? Con alguien, va más allá de las fronteras de lo escolar y también de las fronteras del horario. Ya salí, maestra. Sí, pero maestra, dígame qué. Y un dato, por ejemplo, que me pareció muy importante de esta visita, acabo de regresar de Durango, de una directora en turno vespertino que me dice: tenemos el 30% de la matrícula en riesgo de abandono. 30%. Y el riesgo de abandono tiene que ver con: se desenganchó de la escuela. Y era muy interesante, como observador, uno va y se siente en un rinconcito del salón, ¿no? Y buscando tomar distancia, y yo, ¿cuánto falta para que se acabe? ¿Cuánto falta para que nos vayamos? Porque era la primera semana en la que regresaba a la clase. Por supuesto, había una parte de Dios, esto ya se hizo eterno, ¿no? También condiciones de desempleo importantes en los padres de familia, ¿no?
de familias que están experimentando condiciones de desigualdad de manera importante y que eso está poniendo en riesgo la permanencia y la participación de los estudiantes, ¿no? De manera que estas, que son solo algunos síntomas, porque no son todos, por supuesto, no son los más importantes, no son los únicos, ¿no? Son algunos síntomas, tienen que ver con identificar que en realidad tenemos pocas certezas de lo que está sucediendo en la escuela. A donde quiero llegar es a esta necesidad de problematizar, de ponernos los lentes de la problematización, de preguntar qué está pasando y cómo, cuáles son los factores, los procesos involucrados, cómo puedo intervenir desde mis márgenes, cómo me organizo con otros para no morir en el aislamiento, cómo hago para desde el colectivo atenuar la complejidad de la problemática. Es una escuela completamente distinta en algunos aspectos, en otras no, en otras es nuestra vieja escuela, ¿no? Decía una de las directoras que entrevisté, seguimos teniendo problemas con la luz, el eterno problema de las escuelas, que ya no sirve la instalación eléctrica, sí, todo eso en el marco de estas transformaciones. ¿Por qué? Porque estas transformaciones nunca son de un día para otro, ni se producen de manera totalitaria, sino son cambios, en algunos casos más evidentes y en otros son mucho más sutiles. Así que para una realidad compleja, muchas y buenas preguntas. ¿Qué significa? Bueno, pues que hay un momento en el que es indispensable nombrar lo que está pasando ahí. Y aquí me gusta mucho la alusión de Judith Butler en el sentido de que somos arrojados a un mundo del lenguaje. Y eso significa que necesitamos nombrar lo que está pasando ahí. Esa intención de nombrar se encuentra en estrecha relación con esta pretensión de comprender. La búsqueda de la comprensión sobre lo que sucede es un momento central. Yo puedo tener dos alternativas: juzgar, desacreditar, calificar, ¿no? Es que los papitos son muy irresponsables. O puedo detenerme y preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando así? ¿Por qué se presenta de esta manera? Y bueno, pues eso significa tener presente sobre qué es mi pregunta, con qué se relaciona, cómo lo advierto, de qué manera lo entiendo. Y buscar que esa comprensión sea lo más profunda posible. Aquí aparece otro asunto que vamos a ver más adelante que tiene que ver con acotar. No puedo preguntarme por todo en la misma profundidad, pero sí puedo tomar sobre una circunstancia o una situación concreta e ir a lo profundo. Sí puedo ser puntillosa, rigurosa respecto de una circunstancia concreta y buscar profundizar.
De manera que yo voy a hablar entonces de procesos simultáneos e indispensables, que tienen que ver con preguntar y problematizar en torno de una situación y esforzarme por conceptualizar y nombrar. Son procesos simultáneos y son muy complejos. Porque uno quisiera que en investigación educativa un momento apareciera después de que hay terminado el previo. Pero en realidad es que no es así. En realidad es que tengo diversos procesos de manera paralela a los cuales tengo que dar respuesta. Preguntar y problematizar va acompañado por esos esfuerzos de ir nombrando. Y aquí aparece la preocupación por mi referente, por el referente teórico, desde donde busco nombrar esa situación. Por supuesto, tengo un riesgo inminente de ahogarme en un mar de teoría. Ese es un riesgo. Voy a compartir una crisis personal. Yo estoy haciendo mi tesis, es una discusión ontológica sobre el sentido de lo escolar, y para eso decidí utilizar una perspectiva metodológica de los estudios aurales, es decir, de los estudios sobre el sonido. De manera que mi pregunta es, ¿qué es lo escolar? Desde cómo se escucha lo escolar. Y me he dado unas perdidas. Porque desde la discusión de qué es el sonido, qué se entiende por sonido, marcas sonoras de la escuela, huellas sonoras de la escuela en los sujetos, construcción de subjetividades a partir de lo sonoro. Tengo 3 años escribiendo 260 cuartillas del primer capítulo, que quedé en 40. Es decir, una discusión que me sirvió para construir a mí, pero que no me sirve a la tesis. Así que, y uno se tiene que perder. Y ahora puedo mirar y decir, bueno, pero ¿y qué andaba yo haciendo allá preguntando? Era necesario quedarse. Perdiéndose es que uno va construyendo los caminos. Ok. Por ejemplo, esto de tomar una posición teórica respecto de otra, les pregunto, ¿qué es? ¿Trabajo o desempeño docente? ¿Cuál sería su noción? Porque van a hacer investigación sobre trabajo o desempeño docente. Posiblemente desempeño docente porque pues siempre nos están calificando. Muy buena observación. Padres, familia, alumnos, mismos compañeros, los directores. Pero también es el trabajo docente, porque de ahí partimos, tenemos un referente que nos estipula desde, bueno, en este caso desde la SED, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a ir a hacer? ¿Qué es lo que, qué requisitos debes cumplir dentro del aula? Entonces, hay como que dos puntos importantes. Yo, ¿cómo lo estoy llevando a la práctica dentro de mi aula? Muy bien, muy bien. Yo también pensaría que es trabajo docente, porque a mí el desempeño, como esta me suena a evaluarlo, ¿no? Con cierto algún criterio ya preestablecido, quizá,
Y la idea no es hacer, sino más bien como plantear preguntas a partir de lo que surge en el momento que lo observa. Muy bien. ¿Qué piensas? Pues ahí me habla. O sea, está la parte de trabajo y está la parte de disciplina. Y bajo los conceptos que mencionan, pues existen las dos completamente. A mí me sugiere el hecho de esa imagen de que pareciera ser lo mismo, pero las flechas, al menos en esta presentación, sugiere, y por las preguntas que están en la parte de abajo, que es importante lo que se mencionaba anteriormente, y quizá como usted comenta, nos vamos a perder, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de clarificar. Muy bien. Porque si nuestro interés va a estar puesto hacia esos parámetros, indicadores o esas valoraciones que se hacen sobre lo que se realiza, entonces seguramente estaremos empleando esa categoría de disciplina docente. Pero si es al contrario, o sea, ¿qué significaría para mí, con estos referentes, lo que es el trabajo docente? Entonces, considero que es muy sugerente la diapositiva, porque y nosotros no la advertimos en el primer momento. Fue cuando leímos que era Iker, Raúl, las intervenciones eran solamente del sector masculino del grupo. Y la maestra no lo permitía. Cuando yo digo de construir, y es un poco lo que planteaba la doctora, tiene que ver con acometer las más profundas certezas, porque la maestra pensaba que era una buena maestra. Y claro, o sea, hacía buenas preguntas. Diseñó una secuencia de trabajo, una ruta, digamos, de construcción de análisis, que era pertinente para el grupo, para el contenido, desafiante. Pero tenía un sesgo de género. Solo que la mitad del grupo era femenino. Y eso quiere decir que ella solamente miraba y escuchaba a la mitad del grupo. De manera que deconstruir es uno de los aspectos más complejos de la investigación. La deconstrucción, porque tiene que ver, dice Juan, con ponerle luz a mis concepciones implícitas de la docencia. Esas que construí incluso siendo estudiante de mi amada maestra Carolina de primer año de primaria. Y que ya no pongo a debate, perdónenme, podré leer los libros que quieran, pero nadie como mi maestra Carolina. Y se me sale. Y estoy en trabajo de aula y se me sale mi maestra Carolina y voy detrás de ella. Y no está en ningún libro, pero lo transpiro. De manera que deconstruir esas concepciones, esos significados, esas perspectivas respecto de la práctica, desarmarlas, identificar cómo es que las articulo y caracterizo mi propio ejercicio docente, perdónenme, suena a tarea psicoanalítica. Y he tenido colegas que se han echado un clavado fuerte y dicen, oiga maestro, pero es que esto parece como de terapia. Sí, hay mucho de eso. Y no tiene fines terapéuticos, tiene fines analíticos. Por supuesto
supuesto que uno resuelve cosas, ¿no? Creo que la Carolina no era tan buena. Pero, eso digamos, da cuenta del ejercicio que supone de construir la práctica. Así que cuando yo me quedo, me voy a avanzar un poquito. Cuando yo me quedo solo en lo didáctico, ¿dónde está tu plan de acción? ¿Ya lo implementaste? ¿Ya lo evaluaste? ¿Ya viste cómo funcionó? ¿Sí, no? ¿Ya transformé la realidad? No. A ver. O sea, estoy haciendo una planeación. Sí. Pero no estoy en investigación-acción. Para hablar de investigación-acción, yo tengo que poner en juego el rigor metodológico. Y el rigor metodológico tiene que ver con este sentido hermenéutico, con esta deconstrucción de la práctica. Y créanme que eso es bastante complejo. Entonces yo ahí me plantearía, primero, delimitar. Hace poquito coordinaba una asignatura de investigación y les decía, la consigna de todos los que nos iniciamos en investigación es acotar, 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 acotar. Y uno llega y está embelesado. Pregúntenme a mí con mi navegación de año y medio, ¿no? Y yo digo, bendita mi asesora que me decía, anda, corre por aquellos, corre, corre, ¿no? Y pacientemente me esperó a que regresara. Creo que por allá no era. Bienvenida. Pero entonces lo que uno tiene que hacer es acotar. Yo digo, iniciamos en procesos de investigación-acción que quieren jactarse de nombrarse eso, hacemos investigación-acción, es prioriza una problemática, toma la más urgente, la más sentida, incluso si sospechas que la tienes resuelta. Seguramente te darás cuenta en el camino que hay cosas que no están resueltas. Toma una problemática, acota, 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 acota y ensaya con esa situación muy concreta el proceso de deconstruir, de desarmar, de desarticular, de hacer un ejercicio interpretativo para entonces plantearte nuevas rutas de intervención sobre él, que sería, digamos, este momento de la construcción. Pero después de que pude desarmar, de que pude abrir, otro tiene también con mirar los propios alcances. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar en términos de mis propios recursos personales, digamos, pero también del contexto en el que estoy? Porque si soy, por ejemplo, docente de un telebachillerato pedagógico, hace poquito visitamos uno, son 4 en el plantel, estaba enfermo uno y otro no fue, y los que estaban, no, hacerse cachitos era poco, y ahí yo tengo que advertir que mi contexto de trabajo es complejo, y entonces tengo que tomar algo muy concreto, porque de lo contrario no va a poder operar. Lo siguiente es hacer interlocución. Nadie aprende en el lado. Y yo diría que el aprendizaje, para nombrarlo tal, y sí, por supuesto que habrá alguien que pueda debatirme y con justa razón, pero quisiera colocarme la idea de que el aprendizaje
pero esos aprendizajes que mueven, que problematizan, siempre son en diálogo con los demás. Y por supuesto, aprovechar a sus docentes. Aprovechar a sus docentes, hacerles todas las preguntas del mundo. Todas. Que vive el WhatsApp. Y a mí me gusta mucho una frase que con frecuencia dice mi propia asesora, Inés Dussel es mi asesora, que dice, además Inés es una mujer extraordinaria, profundamente humilde, y ella dice que está parada sobre los hombros de gigantes, y yo pienso que estoy parada sobre sus hombros, en el sentido de que siempre estamos parados sobre el trabajo de alguien más, sobre los caminos recorridos por alguien más, sobre los momentos en los que ese alguien se perdió y de allá construyó camino y regresó, o construyó más lejos, ¿no? Pero estamos parados sobre esos hombros, de manera que aprovechen a sus docentes, aprovechen estar parados sobre sus hombros. Y bueno, pues disfruten el trayecto. Esa sería mi charla. Yo hace ratito estaba mencionando acerca de la materialidad y hablaba precisamente sobre el tener impreso, ¿no? Un objeto. En este caso el texto, ¿no? Tener un libro en la mano. Mi pregunta va enfocada a si la parte celular no es también material. Claro. Sí, pero continúa contigo. No, sí. Sí, por supuesto. Aquí me parece que Bruno Latour, lo plantea muy bien en el sentido de que como colectivo humano somos eminentemente sociomateriales. Y eso significa que la materialidad de nuestro entorno forma parte de nuestra manera de comprender y crear el mundo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué hacían previo a la imprenta las personas para transmitir conocimiento? Libros, carteles, artesanales. Copiaban, ajá, muy bien, ajá, ¿qué más? Lo contaban. Los juglares, Los los pregoneros, ¿no? De manera que esta limitada posibilidad de producción material del conocimiento. Es decir, un escribano podría copiar un libro
en meses de trabajo. Y era un ejemplar. Y además era para unos cuantos, en un contexto. Estas limitantes materiales, digamos, hacían que tuviésemos que hacer un ejercicio de memoria, de recreación, que era profundamente valorado. De manera que el juglar tenía esta de ir repartiendo la noticia, dando cuenta, ¿no? Cuando aparece la imprenta y dice, no necesito trabajar tanto con la memoria. Lo que necesito ahora es poder contrastar lo que está escrito en 2 o 3 materiales. Me supone otro proceso de aproximación y construcción, que cuando lo que yo tenía que hacer era memorizar. Bueno, entonces ahí no sería el material, no, sino es el arte. No, sí, lo sociomaterial es que la existencia concreta está en estrecha relación con la forma de pensamiento. Sin la existencia de lo material, tú no encuentras esta forma de pensamiento. Ajá, pero bueno, es que no es como que es contradecir, ¿no? Pero sí es. Viene. Pero entendí como que una cosa es mejor que la otra. No. Lo que quiero decir es que como está cambiando la materialidad, como se está transformando la materialidad de transmisión del conocimiento, los procesos de pensamiento, de socialización, de construcción también se están transformando. Sí, perdón, de hecho ella decía, nosotros estamos acá, pero más grandes, más tiempo. Experimentados. Tenemos esa forma de construir. Y también lo comento que tiene colegas que se dedican solamente toda la computadora, como que me aporta lo que sea. Yo soy como ustedes, yo tengo que seguir imprimiendo y subrayando y haciendo resúmenes. Digamos, un poco la discusión es que eso que nosotros podríamos haber nombrado como típicamente escolar, no es tan típicamente escolar. Sí, por supuesto, pervive. Y yo por eso es que sigo poniendo a los niños a recitar el poema de la, ¿no? Y sigo evocando, sí, pero no es el predominio. De manera que ahora, por ejemplo, yo puedo valorar de manera significativa la capacidad para discriminar información a la red y decirle, ¿por qué tomaste esa referencia? ¿Por qué no otra? No me interesa que memorice lo que dice la red, me interesa que pueda discriminar un portal de otro. ¿Sí me explico? Entonces, un poco lo que quiero señalar es que la racionalidad, las formas de racionalidad están estrechamente vinculadas a un componente material. Latour lo nombra como lo sociomaterial. De manera que existen formas de comunicación, de interacción, de producción de conocimiento que son sociales, pero están mediadas por la materialidad que esa misma sociedad construye. Sí, yo solo estaba quedado con ¿Sí? el pensamiento de la Claro. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Por favor. Bueno, cuando mencionó, muchas gracias por estar hablando, cuando mencionó hace ratito las características del rigor para la investigación-acción, yo creo que es bien importante no perder tres puntos fundamentales
debo estar bien consciente que en esa pérdida y reencuentro del camino y demás en la investigación es exactamente lo que quiero transformar. Cuando nos referimos, por ejemplo, me llamó la atención lo que mencionó de los profesores de educación básica. Yo soy profesor de educación básica y lo que yo he hecho últimamente es el análisis del discurso escolar. Cómo se dirige el profesor al niño y el niño al maestro. Pero en este lapso de pandemia tuvimos la ilusión del discurso del padre de familia, ¿no? Entonces, ¿cómo transmito un contenido escolar? Un concepto matemático, por ejemplo. No es lo mismo una actitud de formación cívica y ética que un concepto matemático, o una regla gramatical o ortográfica y demás que la debemos explicar. O sea, cómo el profesor arma su discurso para que el padre lo entienda y se lo transmita al niño. Lo que a mí me llamaba la atención es que las mamás en esos puntos de desesperación, a veces que no mi niña no entiende nada, ya estoy a punto de darle con la chancla porque no entiende lo que usted me quiere decir que va a pasar en el niño. Lo que yo voy a hacer es fácil. O sea, el niño tiene ya una sintonía con la maestra tal que la mamá lo único que hace es entorpecer, distorsionar y estresarse a ella y al chamaco. Entonces, muchísimas ocasiones me vi en la necesidad de decir, a ver, pásame al niño. Pero a ver, ¿cuál es tu tarea? No, pues es que aquí no me entiendo porque dice usted que hagamos una secuencia ascendente de 5 en 5, pero comencemos en el 11. Ah, pues mira, estás en el 11 como punto de partida y vamos a contar 5, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora cuenta tus pacientes, 17, 18, 19, 20, 21. Esa secuencia la vas a contar. Ah, ya lo entendí. Pero eso le costó al niño lágrimas. Cosa terrible, ¿no? Ahora, ¿cuál es la intención de hacer una secuencia numérica con estas características? ¿En qué momento del segundo grado de primaria se recomienda aplicar esto? El niño, a pesar de estar distanciado de mí durante un año y medio, porque fueron 2 años y logre construir la demanda de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero problematizar? La práctica de la maestra, el discurso de la maestra, la comprensión o la interpretación del discurso de la maestra por el niño. En esta tela o en esta mesa en donde el conocimiento compartido es el punto a observar. Entonces, yo creo que ese rigor metodológico de la investigación-acción debe estar fuertemente respaldado por la teoría y por la naturaleza del contenido que estoy estudiando o investigando. Y esto va a permitir una mayor claridad y de ahí la insistencia en un planteamiento lo más, ¿cómo les diré?, claro posible. Todo proyecto de investigación se transforma, cambia, se modifica, porque no puede seguir siendo el mismo desde el programa. Pero lo que no debe cambiar es la problemática que se quiere estudiar, ¿no? En la experiencia con la Angélica o la compañera de la guerra estudiante, ella jamás dejó, por ningún motivo, el contenido investigado. Transformó su planteamiento, su metodología, preguntas y todo, y depuró estas cuestiones teóricas, pero jamás abandonó su problemática. Entonces, eso es importante. ¿Qué problemática voy a escoger y cómo voy a problematizar esta práctica que tanto me cuestiona, ¿no? Porque hay diversidad de cosas por ahí. Entonces, yo creo que esta cuestión teórica es indispensable. Por supuesto. En la investigación-acción, ¿no? Y es una de las etapas, o no sé, esa reflexión teórica, esa comprensión teórica, en donde más se pierde uno, porque luego tiene un montón para que el asesor le diga, bueno, si ya leíste 5 libros sobre la enseñanza de la literatura en el nivel medio superior, pero esto lo puede resumir en 2 colillas o 3, porque pues es parte de tu marco
para mi trabajo, pues es una cosa que Claro. y de sueño, ¿no? Más de una vez. Pero yo creo que es importante reconocerlo, ¿no? Entonces, ese enfoque o esa problematización de la práctica, ese planteamiento del problema es el punto de partida para, yo creo que para toda investigación interpretativa, experimental, investigación, de lo que se hable, la problematización es un punto importante. Claro. Entonces, me llama la atención eso que menciona y quisiera que me hablara un poquito más sobre estos sonidos. El discurso escolar está construido por palabras, gestos, acciones, dibujos, ¿no? que uno interpreta, pero me llama la atención esto de los sonidos, no sé, De la oralidad del entorno escolar. Sí, aunque yo creo que es como para otro cafecito porque salteamos un poco y bueno, sí, por supuesto, hay por ahí una página que se llama Memes Flax y dice, cuando alguien me pregunta de mi tesis, ¿no? Y yo tengo 3 horas diciéndole todo lo que quiero contar, con todo gusto, pero si les parece bien, lo colocamos para otro momento de reflexión. Gracias. Muchas gracias, por favor. Buenos días. Primero agradecerles su charla, su conferencia. Y creo que aúna mucho al cuerpo del colegiado que está muy bravo, que nos da un conocimiento, nos aporta elementos teórico-metodológicos de la investigación de acción y como colegiado creo que nos vamos haciendo de un consenso. Yo trabajo en la línea metodológica y de repente me encuentro con problemas con los estudiantes porque ellos son psicólogos, son contadores, son arquitectos, son ingenieros. Y esta parte de la hermenéutica que ustedes comentaban, que me hace muy interesante, estoy de acuerdo con usted, creo que para poder transformar, para poder construir escenarios educativos más deseables, pues definitivamente hay que llevar a la práctica y a la interpretación. Entonces, de repente, considero que yo soy consciente, porque mi formación en la maestría, yo hice la tesis de corte interpretativo, mi doctorado lo mismo, de corte interpretativo, y cuando me acerco con los estudiantes, acercarlos al mundo de los significados, al mundo de las creencias, creo que hay como que una gran problemática. Lo he planteado que este asunto se puede resolver a través de una autobiografía razonada en función de la categoría que se va a estudiar, ¿no? En función del elemento de la práctica que se va a analizar, el diario del profesor también, ¿no? Pero ese es como mi mayor problema, ¿no? Cómo transmitir a los estudiantes esta parte de la interpretación para que ellos puedan resignificar su práctica y por ende para configurar mejores escenarios educativos. Mi pregunta es, ¿usted en su experiencia le parecen pertinentes estas técnicas o cuáles usted podría sugerirnos? Gracias. Sí, me parece que es muy pertinente. Creo que de hecho es un insumo privilegiado, el diario. Un diario que describa lo que piensa el docente al actuar. No solo que describa lo que sucedió. Les voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión me tocó observar un estudiante de la licenciatura en educación preescolar. Ella tenía en ese momento un grupo de segundo de jardín. Estaba trabajando el contenido de asociación de etiqueta-cantidad en relación al concepto de número. Es decir, 2 puntitos es igual a 2, ¿no? Eso es lo que ella estaba trabajando, eran principios del concepto. Entonces, lo que hace la colega es armar medias fichas de dominó con números en otro lado, de manera grande, y los reparte en el piso. No avisa, los reparte en el piso. Los pone ahí, revueltos. Y lo que sucedió es que hubo quien empezó a hacer hipótesis, ¿no? Ay, yo creo que son para contar. Yo creo que se parecen
los sienta por equipos, con un material igual, pero en chiquito, y los pone a armar los pares, ¿no? Y cuando yo leo su diario, lo que ella dice es, quería que se hicieran hipótesis. Y les puse el material. Y lo que los niños dijeron fue, son para, he visto, ¿sí me doy a entender? Es decir, no solamente la descripción, sino lo que yo estaba pensando en relación a. Porque en la medida en la que me pongo yo como objeto de la descripción es que puedo desarmar esas concepciones implícitas de la práctica. Ahora, no es sencillo, no es sencillo, y también hay que aprender a escribir el diario. Porque el diario a veces acaba en anecdotario y no es un anecdotario. El diario es parte de esta discusión del rigor metodológico, tiene que tener características para ser nombrado como tal, ¿no? Y por supuesto, hacer este ejercicio de que otro lea mi diario, de que otro se haga preguntas de mi práctica a partir de mi diario, es un trabajo también muy interesante. Porque aparece lo que no escribo y también aparece por qué lo nombro. No sé si respondo. Y por supuesto una base conceptual robusta. Es decir, puedo nombrar mejor cuando tengo un repertorio teórico que me permite decir, ¿qué es esto que planteaba la maestra? Tengo que tener una robusta base conceptual. Sí. Bueno, en primer término, muchas gracias, Marina, por la invitación a este evento. Estamos trabajando en una maestría también aquí en la universidad. Como comentaba yo con Eli de manera muy rápida, lo interesante y lo importante que es que la orientación que tiene cada programa, en este caso de la verdad, tiene una orientación hacia la investigación-acción, ¿no? Porque toma como centro de análisis lo que es la práctica propia de los demás. Entonces, pareciera muy fácil, pero la categoría central es la práctica docente propia. Entonces, ya doctor Gómez comentaba como esta complejidad que existe por los perfiles, por la experiencia con los que llegan los maestros, los estudiantes. Pero son profesionistas que no tienen esta formación pedagógica, que sin embargo se desarrollan en el campo educativo. Entonces yo creo una fortaleza que tiene la maestría, esta maestría de la verdad, pero que se tendría que estar potenciando es esa claridad de lo que implica la práctica educativa. Claro. Y eso que usted mencionaba en la hostelería y la diapositiva, ¿no? Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces de ahí la necesidad de conceptualizarse, nombrar. Algunos autores le llaman marcos teóricos, otros le llaman referentes, otros le llaman, depende de cómo lo vamos a denominar, ¿no? Pero sí es importante aclarar tanto la categoría central como esta idea de problematizar toda esa complejidad que tiene la práctica, algo que me llame la atención. Usted va a mencionar esto de la problematización. No, problematizar algo, empezar con un punto y no sé si ese punto a dónde me va a llevar, pero yo le voy dando como seguimiento, ¿no? Y regresando a lo que comentábamos con él sobre lo que vimos hoy, sobre el rigor, ¿no? Cuando nosotros vamos a enfatizar, intentamos, ¿no? Enfatizar esta parte de el rigor, no quiere decir que sea rígido, no confundirlo con rigidez. ¿No? El rigor tiene que ser sistemático,
un enfoque y un tipo de investigación. Eso es lo que hace relevante un trabajo de investigación. Nosotros, al menos acá en el programa, enfatizamos eso, estamos haciendo un ejercicio de investigación, ¿sí? Pero con este rigor que supere, ¿no? Que supere lo necesario. Y creo que la investigación-acción, por eso ha sido un tanto criticada, ¿no? Por el hecho de que a veces se piensa que, que lo descriptivo ya esto lo interpretativo, ¿no? Y sobre todo, todavía si le ponemos ese guión de acción, una característica principal de la investigación-acción es que va desde dentro, ¿no? De los propios involucrados, en este caso el propio docente que intenta hacer su trabajo o transformarlo, y va de manera ascendente, ¿no? Del centro hacia arriba, o sea, en esa colectividad. Entonces creo que augura muy buenos resultados, ¿no? Creo que la universidad se ha caracterizado en sus diversos programas por poner al centro la práctica, y esta maestría particularmente está poniendo al centro la práctica propia, ¿no? Muchas gracias por tu participación y ojalá tengamos oportunidad de escuchar en otro momento. Muchas gracias. Sí, por supuesto, hay que hacer un ejercicio de construir pisos conceptuales comunes. Y esos pisos conceptuales comunes es cómo en esta comunidad vamos a comprender 3 o 4 nociones eje que son articuladoras del trabajo que realizamos, ¿no? No quiere decir que sean unívocas, no quiere decir que sean conceptualizaciones acabadas, quiere decir que son las nuestras. Y en ese sentido, estamos como con el mismo lugar de partida para mirar, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, identificar que si el propio ejercicio de deconstrucción va acompañado de la fase de conceptualización de la práctica, pues identificar que es un trabajo de profundo valor, porque yo puedo concluir mi trayectoria y no haber pasado por una conceptualización. Entonces es profundamente valioso hacer ese acto en el camino, ¿no? Para realizar. Y por supuesto que el tema del rigor tiene que ver con la profundidad, tiene que ver con la problematización, tiene que ver con desarmar concepciones, perspectivas, ¿no? Y eso es eminentemente flexible, porque el objeto del trabajo no existen los objetos iguales. Gracias. Pues bueno, Marilena, muchas gracias nuevamente. Yo me gustaría cerrar esta charla, y sí, justo creo que así no es una charla, sin pues agradecer a la doctora Marisol por el espacio y pues darle la palabra, si me lo permite, antes de entregar. Muchas gracias, doctora. Pues en primer lugar, bienvenida a esta María Elena, es un gusto volver a verla. Y bueno, ha sido una charla, me parece muy interesante. Justamente los estudiantes de la MELRAP están iniciando el camino hacia Ítaca, ¿no? Y esta metáfora que ahora usted ha colocado acá, a mí me parece que los convoca a disfrutar del camino, aún con todos los obstáculos que se van a encontrar, ¿no? Porque también eso me parece que ha sido el elemento que ha colocado acá. No es un camino terso, no es un camino fácil, y sin embargo se tiene que disfrutar, porque en ese camino se van encontrando ustedes y van encontrando esta posibilidad de construcción. Yo creo que ha sido un ejercicio muy interesante, que incluso, me atrevo a decirlo, provocó la reflexión, no solo en quienes ahora se integran a la MELRAP, sino también en los compañeros de la MECPE, que afortunadamente
esta risa, mirarse de pronto también como con cierta complicidad cuando la maestra hacía referencia a estos elementos de su propio trabajo de campo, ¿no? Dan cuenta de cómo estos elementos nos convocan a repensar lo que nosotros hacemos y a repensar las significaciones que tenemos. Entonces reitero, muchísimas gracias por esta oportunidad y ojalá que efectivamente no sea la última. Esta es su casa y la esperamos en otros momentos. Doctora Edith, pues como siempre, reconocer el atinado proceso que está llevando con esta maestría, el equipo de trabajo. Yo quiero decirles a quienes se integran que los compañeros tienen la solvencia académica para atenderlos en este recorrido que van a iniciar y que estamos seguros que van a concluir satisfactoriamente. Bienvenidos a la universidad, ahora sí ya formalmente, bienvenidos a la universidad y que su estancia sea muy grata. Y por supuesto a quienes ahora acudieron a esta actividad, los compañeros de otras sedes, los docentes, los estudiantes de la MESTE, pues... ¿Perdón? Licenciatura también. De licenciatura, es cierto, también están algunos estudiantes de licenciatura acá. Qué bueno que se dieron la oportunidad. Siempre esta metáfora que también decía la maestra María Elena, esta idea de pararnos en los hombros de gigantes, precisamente nos permite tener una perspectiva más amplia y el escuchar a quienes han tenido esta trayectoria, los procesos de investigación y que están en el afán de construir conocimiento desde ahí, sin duda nos nutre también a nosotros. Muchas gracias y que sea un exitoso recorrido para todos. Gracias. a la maestra María Elena Monesterio Mondragón por impartir la conferencia Recorridos a Ítaca, aprendizajes de los caminos democráticos, dirigida a la comunidad universitaria y público general en el marco del inicio de la tercera generación de la maestría en educación, línea de recuperación y análisis de la práctica docente, ¿verdad?, de esta casa de estudios. Atentamente, Educar para Transformar, abril 30 de 2022, firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora